Y vamos a ir al análisis. Me acompañan esta noche José Gabilondo, él es profesor de la Universidad Internacional de la Florida, y también estará en breve con nosotros el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. José Gabilondo, a ver, preguntarte primero, ¿es tan real que si no se incluyen provisiones de lo que son estos subsidios de cuidado de la salud de tiempos del Obamacare, pues del programa, si no es en esta oportunidad, no habrá otra para los demócratas? Un poco para entender estas posiciones. Sí, claro, no, en realidad los demócratas tienen hasta el final del año para promover esa medida. Yo creo que lo que está en juego ahora es la vida política de los senadores demócratas, porque ellos no han sido consultados en este proceso, y eso es lo que les molesta. Como usted implica, ellos tienen tiempo, no tienen que hacer esta pelea ahora, pero si ellos se rinden, en realidad ponen en duda qué valor tiene el Partido Demócrata, porque tiene que estar dispuesto a perder a veces en el nombre de algún principio fundamental. Qué importante punto para señalar entonces, porque expiran en diciembre, porque además hay quienes critican estos subsidios que dicen van a las compañías aseguradoras de salud, aunque es verdad que hay mucha preocupación de que las primas que tienen que pagar los estadounidenses subirían si es que hasta diciembre, como fecha límite, no se logra un acuerdo en ese tema. Indiscutiblemente, en realidad, o sea, cuando los republicanos dicen que hay desacuerdos complejos en este tema de la cobertura sanitaria, eso es cierto, pero ese argumento lo hacen en mala fe, porque esta vez ellos no han consultado con los demócratas, y algo que distingue este episodio de cierre de los últimos 4 o 5 es que tenemos un presidente que afirmativamente quiere que cierre el gobierno, para quien el cierre del gobierno será un triunfo a corto plazo y también a largo plazo. Eso cambia el juego. Qué buen punto estás haciendo, porque aquí también hay que entender, cuando pasan estos cierres parciales del gobierno federal, uno se pregunta, la opinión pública, ¿a quién responsabiliza? ¿A los demócratas o a los republicanos en este caso? Ya está con nosotros también Rafael Peñalver. Muy buenas noches, Rafael. Déjame comenzar contigo preguntándote de estas declaraciones del presidente Trump, de la intención de despedir a miles de trabajadores. Incluso habló de algo que les afecte, sus programas o los programas médicos, etcétera. Estoy citando parte de las declaraciones que dio el presidente Trump. ¿Pero es legal? No te estamos escuchando. No sé si tienes apagado tu micrófono en el sistema. Pero, perdón, miren. Sí lo tienes. Ahí estás, adelante. Te escuchamos. Buenas noches, primero que nada. Buenas noches, y me uno a lo que acaba de decir el profesor Gabilondo. Esto va mucho más allá de lo que se parece ser simplemente una protesta por el tema de salud. Yo creo que esto va mucho más profundo que eso. Aquí lo que se discute es el rol constitucional del Congreso. La Constitución de Estados Unidos le da al Congreso el pleno poder sobre el presupuesto. ¿Y qué pasa? El presupuesto lo pasa al Congreso y después el presidente Trump se niega a implementarlo. Él escoge de lo que pasa al Congreso lo que quiere financiar, darle seguida, o simplemente ignora el resto del presupuesto. Y ese es el punto más importante en un gobierno donde cada vez se va aglomerando más y más poder en la persona del presidente, y quedan fuera de la jugada el Congreso y la parte judicial. Qué importante, porque además desde que comenzó la presidencia de Donald Trump, hemos hablado mucho de estas críticas de los republicanos, el Congreso mismo, que está dominado por los republicanos, cediendo ese espacio a Donald Trump. Y una derrota en este momento política para los demócratas implicaría para muchos no una victoria republicana, sino una victoria de un presidente que ha buscado tener control de los 3 poderes. Pero te preguntaba también, Rafael, si es que es legal esa intención o esa amenaza del presidente Trump de despedir a cientos de miles de trabajadores.
La Corte Suprema tiene precisamente este caso, pero la decisión preliminar de la Corte Suprema es que sí, que el presidente tiene el poder sobre la rama ejecutiva y puede despedir. Se discute si agencias totalmente independientes, por ejemplo, como la Reserva Federal, que el presidente ha tratado también de despedir a miembros de la Junta de Gobernadores, pero hasta ahora la Corte Suprema le ha dado al presidente lo que se llama a través del shadow docket, que es que no llegan nunca a estudiar un caso a profundidad y emitir una opinión de la Corte. Simplemente el presidente lleva el caso a la Corte Suprema sin aceptar el caso en sí, simplemente le permite al presidente que siga actuando hasta que la Corte llegue a estudiar el tema a profundidad, y ahí podrán pasar meses o años, y mientras tanto el presidente sigue actuando en una forma, en mi opinión, totalmente inconstitucional. El momento en el que esto está ocurriendo, en vista de la debilidad del Partido Demócrata, de los demócratas, y la fortaleza con la que se ve el presidente Trump, en la opinión pública, José Gabilondo, les pregunto a ambos, pero empiezo con José, ¿a quién van a apuntar los estadounidenses por este episodio? Bueno, yo creo que todavía no se sabe, y también quiero reconocer que yo creo que Donald Trump pudiera resolver esto con una palabra, porque complementando lo que dijo el caballero, sí creo que Trump ahora es el poder detrás del Congreso y él pudiera resolver esto. Y yo creo que, por ejemplo, volviendo también a la pregunta de los despidos de los trabajadores federales, él sí puede hacer eso, y eso va a perjudicar a los demócratas, porque esos trabajadores se van a sentir traicionados por los demócratas. Ahora, lo que yo observo es que los demócratas, como se dijo antes, suelen ser menos capaces de hablar de una manera monolítica y seguir la línea yo dudo que los demócratas tengan como el valor mediático de poder aprovechar esto. Y yo creo que tarde o temprano van a ceder. Y quizás el miércoles, el viernes, el domingo, una semana. ¿Tú crees lo mismo, Rafael? Coincido que los demócratas tienen un problema de comunicación básica. A ellos les falta una persona, una figura como la de Trump que pueda contrarrestar a Trump. Los demócratas perdieron la elección por falta de comunicación, por falta de técnica de comunicación. Pero aquí hay un tema aún mucho más importante quizás, que es el tema que para que se acabe un paro del gobierno necesitaría la firma del presidente Trump. Así que el presidente Trump puede seguir desmantelando el gobierno, que es lo que él quiere hacer para tener el control total del gobierno americano. Él quiere despedir a la burocracia, de la cual estima que la mayoría están en su contra ideológicamente, y entonces echarle la culpa de todo esto al Partido Demócrata. Tiene al Partido Demócrata en una situación donde si hacen mal y si no hacen peor. Es una situación muy difícil para la nación norteamericana y para la imagen de Estados Unidos ante el resto del mundo. Que Estados Unidos no pueda tener un gobierno donde se pueda decidir ni siquiera el presupuesto. ¿Qué imagen le estamos dando al resto del mundo, especialmente cuando estamos abandonando a nuestros aliados, nuestras posiciones ideológicas con respecto a la defensa de la libertad? Sí. Cuando se ve cada día Estados Unidos más afiliado a Putin que a los líderes europeos y de América Latina, es una situación muy difícil para el país. Y también es muy distinta respecto de otros años, porque como decía José Gabilondo, y yo coincido plenamente, bueno, el presidente, normalmente los presidentes vemos en los presidentes de Estados Unidos en este tipo de episodios una voluntad de negociación, buscar algún tipo de solución, pero este presidente parece que está tentando el escenario que quiere, desafiando pues ese escenario, queriendo que ocurra, que se materialice. Pero déjenme incorporar lo que sucedió
en agosto, me parece, del año 2011, en un tema que también era de impasse político. En aquel momento era el techo de la deuda. Ya Rafael, ya José Gabilondo lo están señalando, y es la palabra de Estados Unidos, la estabilidad que de cierta forma política había logrado Estados Unidos. Y yo me refiero a cuando Estados Unidos perdió su AAA, la calificación crediticia, la que otorga Standard & Poor's, que fue un hecho en su momento que derrumbó los mercados. Aquí el tema también es la palabra de los Estados Unidos para ponerse de acuerdo la clase política y pues que haya gobernabilidad. José Gabilondo, ¿qué opinas? Bueno, yo lo veo un poco distinto porque yo creo que el conflicto que tenemos ahora es un conflicto partidista y normal que pudiera resultar en el cierre del gobierno, pero como una consecuencia normal de un sistema donde tienes dos partidos que se odian. En cambio, las crisis de la deuda, eso es una situación abnormal, donde el gobierno ya ha gastado dinero, ya ha aprobado dinero y no se pueden poner de acuerdo a la hora de cómo pagar lo que ya se han endeudado. De forma que yo veo esto sí es muy serio, pero yo no creo que amenaza, digamos, las reglas del juego como puede amenazar una crisis de la deuda pública. Claro, y en su momento lo que sí decía Standard & Poor's es que los políticos no se podían poner de acuerdo, cosa que estamos viendo que está empeorando, Rafael. Está empeorando, la imagen de Estados Unidos se está destruyendo. Estamos viendo que la democracia, la estructura de gobierno norteamericana es más frágil de lo que todos nosotros pensábamos. Donald Trump ha logrado apoderarse de un partido político con una ideología hasta distinta de lo que es ese partido. En mi opinión, Donald Trump ni es conservador, ni es republicano, ni defiende las libertades. Es un hombre simplemente para él. Todo va y todo gira en la figura de Donald Trump. Hoy habló a los generales. La primera vez que se reúnen en un solo lugar 400 de los generales más altos de Estados Unidos. Y Donald Trump fue allí básicamente a insultarlos, a decirles que había que cambiar las normas. Una persona que jamás ha vestido un uniforme y es capaz de hacer eso. Así que la estructura del gobierno, estamos viendo lo frágil que es y esto puede llevar a una consecuencia mucho más seria de la que nosotros pensamos, porque si Donald Trump decide no firmar el fin del impasse, yo quiero ver qué va a pasar en Estados Unidos. Pero una observación, yo estoy totalmente de acuerdo. Breve. Perdón, que Donald Trump es un político oportunista, pero en ese oportunismo él ha coincidido con la visión de Reagan de acabar con el Estado y resignificar lo público, porque Trump está logrando el sueño de Reagan y por eso yo no lo veo como una aberración del Partido Republicano, sino él es la culminación de un proyecto que empezó hace 45 años. Con mucho respeto. Oigan, yo creo que los tenemos que invitar. Hay que dejar puntos suspensivos en esta conversación. Se puso interesantísima, pero el tiempo en televisión es cruel. Los invito a que regresen pronto, a que los vamos a invitar juntos para que podamos escuchar sus ideas. Gracias por esta oportunidad a ambos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente.